Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre química. En vídeos anteriores ya hemos visto el concepto de mol y asimismo hemos establecido relaciones interesantes entre un mol de sustancia y el número de partículas que contiene. También hemos establecido relaciones entre un mol de sustancia y la masa molar de dicha sustancia. Pues bien, en este vídeo vamos a seguir haciendo ejercicios sobre conversión de moles de átomos, pero en este caso a gramos y viceversa, porque me voy a centrar en las sustancias metálicas. Ya sabéis que si os gusta el vídeo le podéis dar a un like, os podéis suscribir y podéis compartir el vídeo. Empezamos. Me proponen el siguiente ejercicio. Y es que me preguntan cuál es la masa de 2,5 moles de átomos de cobre. Bien, en realidad no me dicen moles de átomos. Eso lo sé yo. ¿Por qué? Porque el cobre es una sustancia metálica. Os recuerdo que los metales son todos estos, los que están en la parte izquierda de la tabla y los que están coloreados en verde. Estos también, porque en realidad están aquí, ya os digo. Y los demás son no metales. Entonces, ¿qué le pasa a las sustancias metálicas? Pues que están constituidas por átomos. Entonces, si me preguntan moles de cobre, yo en realidad tengo que saber que están hablando de moles de átomos de cobre. Dicho esto, necesitamos repasar qué es el concepto de mol. Pues bien, el mol es una unidad fundamental del Sistema Internacional de Unidades que corresponde a la magnitud fundamental cantidad de sustancia. Necesitamos una magnitud fundamental como la cantidad de sustancia. ¿Por qué? Pues porque las sustancias están formadas por partículas, átomos, moléculas, iones, etc. Y es diferente de la masa. Es verdad que están relacionadas porque a mayor cantidad de átomos y moléculas, por ejemplo, que tenga una sustancia, pues mayor masa va a tener. Y al contrario, es decir, cuanta menor cantidad de átomos o moléculas contenga la sustancia, pues menor cantidad de masa va a tener. Entonces, están relacionadas, pero son conceptos distintos. Dicho esto, cuando hablo de mol me refiero a un número muy grande de partículas. ¿Qué número es ese? Bueno, pues estamos hablando de 6,022 por 10 elevado a 23. Es un número enorme, como podéis apreciar. Entonces ahora lo que voy a hacer es establecer relaciones entre un mol de átomos de cobre con el número de átomos que contiene, porque ya os digo que el cobre está formado por átomos, no por moléculas, y con la masa molar del cobre. Entonces vamos a ver estas relaciones. Mira, empezaría por poner un mol de átomos de cobre. ¿Cuántos átomos contiene? Acabamos de decir que contiene 6,022 por 10 elevado a 23, porque este es el concepto de mol. Un mol implica todas estas partículas. Y si yo pusiera todas estas partículas en una balanza, pues podría apreciar una masa, porque aunque estemos hablando de partículas muy pequeñas, porque los átomos no se ven realmente. Pero ¿qué pasa? Que al tener un número tan grande, del orden, ya os digo, de 10 elevado a 23, ¿qué ocurre? Pues que voy a apreciar una masa. ¿Qué masa voy a apreciar? Entonces me fijo en la tabla periódica, concretamente en el cobre. Y puedo ver que la masa atómica del cobre es 63,5 unidades de masa atómica. Si hablo de masa atómica relativa, pues es en unidades, ya sabéis, porque estoy estableciendo una comparación con la unidad de masa atómica. Repasad estos vídeos donde lo explico. Entonces, en este caso, la masa atómica relativa del cobre es 63,5. Entonces yo ahora le voy a poner unidades, las unidades gramos en este caso, porque estoy hablando de muchísimos átomos reunidos. Entonces, voy a apreciar una masa en la balanza, que es 63,5 gramos. Esto es muy importante, gramos. Bien, dicho esto, lo que voy a hacer ahora es encuadrar esta relación, porque esto es en lo que yo me tengo que fijar para hacer el ejercicio. Este es mi ejercicio, pero necesito establecer estas relaciones para poder llevarlo a cabo. Entonces lo voy a encuadrar en naranja. Vamos a ello. Y ahora subrayo lo que me preguntan. Mirad. ¿Cuál es la masa? Me preguntan la masa. Entonces, la masa, vosotros sabéis que en el sistema internacional se mide en kilogramos, es verdad. Pero nosotros lo vamos a expresar en gramos, porque generalmente se expresa en gramos a no ser que me diga lo contrario, cuando estoy hablando de átomos, moles, etc. Entonces, no perdáis esto de vista. Recordad, la unidad en el sistema internacional para la masa es kilogramo, pero nosotros vamos a expresar la masa en gramos porque suele hacerse así, con este tipo de ejercicios. Entonces subrayo lo que me preguntan. La masa, por tanto, me están hablando de gramos. ¿Y qué me da el ejercicio? ¿Qué dato me da? Pues tengo que partir de 2,5 moles de cobre.
Y yo sé que me están hablando de moles de átomos, porque el cobre es una sustancia metálica y por esa razón yo sé que en realidad estoy hablando de moles de átomos. Entonces, parto de 2,5 moles de átomos de cobre. Voy a aplicar factores de conversión. Un factor de conversión porque quiero pasar de moles de átomos de cobre ¿a qué? Pues a masa, a gramos. Entonces, abajo ya sabéis que tenemos que poner la misma unidad para que se vaya. Entonces, si aquí arriba aparece moles de átomos de cobre, abajo tiene que aparecer moles de átomos de cobre. Y pongo mol en lugar de moles porque me tengo que fijar en esta relación y pone que un mol de átomos de cobre, ¿cuántos gramos son? Es decir, ¿a qué masa corresponde? Bueno, pues corresponde, entonces, en este caso, voy a utilizar estas relaciones. La de los átomos no, si os fijáis, porque lo que está en juego en este problema son los moles de átomos de cobre, mirad, moles de cobre, y la masa en gramos, la masa en gramos. Entonces, son los dos con los que tengo que jugar, digamos. Entonces, un mol de átomos de cobre tendrían una masa de 63,5 gramos. Pues ya estaría. Ahora lo que tengo que hacer es, se van las unidades, moles de átomos de cobre con moles de átomos de cobre, porque si alargo la raya, mirad, veis que está en el numerador y aquí está en el denominador. Entonces se van, porque son iguales. Y multiplico 2,5 por 63,5. Lo hago en la calculadora y esto me daría 158,75 gramos. Gramos de cobre, porque en todo momento estamos hablando del cobre. Ahora vamos a hacer el ejercicio inverso, es decir, que tengo que calcular cuántos moles hay en una determinada masa de cobre. Vamos a ello. Mirad, me preguntan que cuántos moles de cobre hay en 200 gramos de cobre. Entonces, subrayo lo que me preguntan. Moles de cobre, en rojo. Que yo tengo que saber que estoy hablando de moles de átomos, porque el cobre es una sustancia metálica que está formada por átomos. ¿Y qué dato me da el problema? Pues parto de 200 gramos de cobre. Entonces voy a aplicar un factor de conversión partiendo de 200 gramos de cobre. Entonces lo pongo. Fijaros que lo primero que tendría que hacer es establecer estas relaciones, pero que ya lo tengo hecho de antes, entonces ya estaría. Bien, parto de 200 gramos de cobre. Escribo una raya de fracción, que es el factor de conversión, y ya sabéis que abajo tengo que escribir la misma unidad, es decir, gramos, en este caso, de cobre. ¿Qué tengo que relacionar? Vale, pues mirad, moles con gramos. Entonces, ¿dónde está la palabra mol aquí en el recuadro naranja? Aquí la veis, un mol de átomos de cobre, pues es igual a 6,022. Bien, esto no lo voy a utilizar porque ahora no me están hablando de átomos, pero sí me están hablando de masa, de gramos. Entonces voy a relacionar estas dos cantidades. Mirad, un mol de átomos de cobre con 63,5 gramos. Entonces, arriba pondría un mol de átomos de cobre. ¿Cuántos gramos son? Pues 63,5. Y ya estaría. Ahora lo que tengo que hacer es lo de siempre. Mirad, se van las unidades, gramos de cobre con gramos de cobre, porque si alargo la raya, veis que está en el numerador, y ahora multiplico 200 por 1 y lo divido entre 63,5. Lo hacemos en la calculadora y esto me da 3,15. Moles de cobre, pero voy a poner moles de átomos, ya sabéis. Digamos que si pongo moles de átomos estaría como más completo, pero llegaría a componer moles de cobre. Ya sabéis que si tenéis dudas podéis preguntarme, espero que hayáis entendido todo lo que os he explicado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!